señor ministro de Justicia, doctor Vicente Ceballos, señor doctor Michael Force, señor relator Michael Force. Quisiera iniciar mis palabras diciéndoles que este evento organizado por la Defensoría del Pueblo y por la sociedad civil tiene como propósito recoger las experiencias internacionales en materia de protección y defensa de los defensores de derechos humanos y poder trasladarlas a la sociedad, pero particularmente al Estado. De manera que este evento, como ya lo señaló el ministro, es un evento central, es un evento importante, no solo para la Defensoría, yo diría particularmente para todo el Estado. Vamos a cumplir 20 años de la Convención, en la que se reconoce la necesidad de la protección de los defensores de derechos humanos. Este instrumento internacional no solamente es importante por la agenda y tarea que plantea a los estados, es importante porque además reconoce el papel fundamental de los defensores de derechos humanos. Y quiero subrayar esto, el hecho de que sin defensores de derechos humanos no hay derechos humanos. Y no hay derechos humanos porque no son suficientes las normas, los instrumentos internacionales, las constituciones. Tanto las normas internacionales como las normas nacionales son un avance, pero poco si no existiera institucionalidad. Incluso con institucionalidad y con normas no alcanza. Siempre es necesario una vanguardia, encarnada y personificada en quienes están convencidos del papel que cumplen los derechos humanos en las sociedades. Y esta tarea no es una tarea fácil. Sobre todo en países como los nuestros, en América Latina, es una tarea cuesta arriba. Es una tarea con el viento en contra. Es una tarea difícil. Y es una tarea peligrosa. Es una tarea riesgosa. Porque el defensor de derechos humanos, el promotor de derechos humanos, el que busca que los derechos humanos no sean papel mojado en tinta, a menudo tiene que denunciar la violación o el incumplimiento de estos compromisos, de estas convenciones. Y esa nunca es una tarea fácil. Y esa nunca es una tarea carente o ausente de riesgo. Por eso es importante conocer estos instrumentos, por eso es importante conocer las experiencias de otras latitudes y recogerlas e implementarlas en el Perú. Afortunadamente, para el plan de derechos humanos, para el nuevo plan, como ya lo señaló el ministro, se ha recogido esta tarea. El Perú no tiene un registro de agresiones y de muertes de defensores de derechos humanos. Pero es una tarea construir ese registro. Tampoco tiene políticas, pero el plan también recoge la necesidad de que se implementen estas políticas. De modo tal que este evento tiene una importancia capital en la medida en que hemos asumido ese compromiso en el plan. Y además, creo que es oportuno que recoja lo dicho por el ministro, en el sentido que, en efecto, yo comparto esta mirada, el presidente de la República le ha insuflado a su discurso un contenido social, pero también un contenido de derechos humanos. Y no solamente desde las oportunidades en las que él ha tenido ocasión de dirigirse al país,
sino también en conversaciones que hemos tenido con él. La Defensoría cree en este discurso del presidente, cree en el discurso del gobierno, pero en su rol de supervisor de los derechos humanos, en su rol de colaborador crítico, va a apoyar en este plan, pero también lo va a supervisar. Lo tenemos, esa es nuestra tarea, porque somos los defensores y por lo tanto también somos incómodos. No hay otra posibilidad, porque si somos cómodos, entonces no hacemos nuestro papel. ¿Es verdad? Muy bien, entonces, sí nos interesa en la Defensoría del Pueblo mirar cómo es que avanza este plan de derechos humanos. Y una de las cosas que quiero aprovechar estos segundos, apenas unos momentos, es en decir lo siguiente. El anterior plan de derechos humanos fue un plan, en realidad fue un repertorio de buenas intenciones, porque careció de algo fundamental. No solamente careció de una línea de base, no solamente careció de indicadores, careció de presupuesto para sus principales líneas. Y todos los que estamos aquí sabemos que lo que no tiene presupuesto no existe en el Estado. Y esa fue una realidad. Afortunadamente tenemos un nuevo presidente, tenemos un nuevo ministro y además tenemos dos viceministros ex defensoriales, es decir, que han trabajado en la Defensoría del Pueblo, lo felicito, el ministro, que conocen muy claramente qué difícil es la tarea de promover y materializar los derechos humanos y qué difícil es que los ministros de Economía y los tomadores de decisiones del presupuesto del Estado entiendan la importancia y el valor público que generan los derechos humanos. Por eso, yo no desaprovecho oportunidad para sumar militantes de los derechos humanos en el Estado. Así que aprovecho también esta oportunidad, aunque en el caso del ministro creo que no, yo estoy seguro que no lo necesito convocarlo, porque él ya milita en esta, ella tiene esa camiseta. Pero sí me gustaría, ministro, que nos ayude en esto. Que nos ayude en esto, porque solamente para poner un ejemplo. Yo esto lo voy a conversar con el presidente, desde luego, ¿no? El presidente se ha comprometido con la defensa de los derechos de la mujer. Ha hecho de eso una bandera. Y hay defensoras y defensores de los derechos de la mujer, ya que estamos hablando de ese tema, que han sido agredidas, que son agredidas. Pero sucede que el plan para estas políticas que se van a implementar no tiene presupuesto. Por eso estoy seguro que usted me va a apoyar, estoy seguro que usted nos va a acompañar a que empiece a tener todas las líneas, pero particularmente esta, tengan presupuesto, porque no tienen presupuesto. La tarea, y regreso al punto, solo voy a pedir una pequeña digresión, la tarea de defender los derechos humanos, decía hace un momento, es una tarea muy difícil y muy riesgosa. Y es riesgosa porque choca con intereses, es riesgosa porque choca con grupos, no solamente que combaten desde una mirada ideológica, sino porque además ellos mismos son denunciados cuando agreden derechos humanos. La tarea de un defensor de derechos humanos es una tarea siempre riesgosa. Por eso, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que debemos hacer un esfuerzo todos por implementar esos cuatro deberes que nos impone la Corte. La de facilitar el trabajo de los defensores de derechos humanos. La de evitar sacar de lado
todo tipo de objeciones o de todo tipo de trabas en esta tarea. Y proteger a los defensores de derechos humanos cuando sufren este tipo de amenazas. Y si eventualmente, y por desgracia, son afectados en su integridad o su vida, investigar efectivamente. Esta es una tarea que desde el Estado tenemos que empezar a realizar. Y el Estado y todos los funcionarios tenemos que entender que no existe, ya para hablar en los términos que sí entienden los tomadores de decisiones, no existe decisión económica más rentable que la defensa de los derechos humanos. Porque es un instrumento, son instrumentos que legitiman y justifican la actuación del Estado. Legitiman, fortalecen a los funcionarios públicos. Por eso, creo que este espacio que hemos creado, estas horas que van a transcurrir con las experiencias de Michael Ford, van a ser altamente provechosas. Vamos a sacar experiencias y estoy seguro que vamos a poder implementarlas en nuestro país. Con estas palabras, los saludo a todos, les agradezco especialmente al ministro de Justicia, agradezco al relator Michael Ford y doy por inaugurado este evento. Muchas gracias.